Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Las 6 de la tarde con 2 minutos, les saluda Miguel Ángel Chávez, a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, con mucho gusto les conductor de este programa. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes. Pues bien, hoy sabremos de una batalla que fue un transcurso de la lucha insurgente comandada por Miguel Hidalgo Costilla. Fue una lucha llena de imprevistos, un fortuito hecho que hizo estallar las municiones rebeldes. Tras la derrota en Puente de Calderón, inició la debacle insurgente. Para recrear este triste episodio nos acompaña esta tarde la historiadora María del Carmen Vázquez Monterrón. Nos hablamos con mucho gusto. Gracias por la invitación. Nuestra invitada es doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y profesora en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM y tutora del posgrado en Historia y en Arquitectura de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan Puente de Calderón, las versiones de un célebre combate, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM 2010, La Palabra del Poder, Vida Pública de José María Tornel, 1795-1853, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM 2008, la Biblioteca Nacional de México, 1810-1910, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, 2007, Muerte y Vida Eterna de Benito Juárez, el deceso, sus rituales y su memoria, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM 2006. Y antes de comenzar, amigos, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos expresen sus comentarios, sus puntos de vista, sus preguntas serán bienvenidas. Por supuesto, nuestros teléfonos aquí en el estudio, 5604-8229 y 5604-7926. Y tenemos una línea sin costo también para quienes nos acompañan en provincia, el 01800-670-1680. Nos dará gusto recibir su participación. Comenzamos. Pues bueno, buenas tardes, Carmen, qué gusto que estés aquí en México y sus historiadores. Pues, gracias a ti por la invitación. Sí. Bueno, has publicado un libro que va a causar polémica seguramente porque incluso corrige ciertos entuertos históricos que se refieren a la batalla del Puente de Calderón y con un subtítulo muy sugerente como las versiones de un célebre combate. ¿Qué fue Puente de Calderón en el contexto de la independencia? Hay que situar la batalla como la última gran batalla de la primera etapa de la insurrección violenta. O sea, la que comanda Hidalgo y Allende, y que dio inicio, como todos sabemos, el 16 de septiembre de 1810. Así es. Y es un movimiento que va aumentando en cantidad de gente que se va uniendo. México y sus historiadores. De Guadalajara. Entonces, una vez que ya estaban en Guadalajara, las tropas insurgentes, pues se acuerda, conforme va bajando Calleja desde San Luis Potosí, que el lugar va a ser cercano a Zapotlanejo, y entonces las tropas insurgentes, que son numerosísimas, se dirigen hacia ese puente, acampan y esperan la llegada de la tropa del ejército realista. Oye, ¿cómo cuánta gente iría en ese contingente Pues mira, de insurgentes? de acuerdo al subtítulo que yo le doy a mi libro, es un análisis de las versiones que en el siglo XIX explicaron la batalla, o sea, cómo la historiografía del siglo XIX dio cuenta de ese hecho de armas, ¿no? Empezando por Carlos María de Bustamante, siguiendo por Mora, por Zavala, por Alamán, por México a través de los siglos, por la historiografía después de la segunda mitad del siglo XIX.
Y es interesante ver que las cifras varían, o sea que no hay un acuerdo entre los historiadores entre cuántos insurgentes realmente participan. Entonces me puse a analizar el hecho y me di cuenta que todo provenía del parte que dio el brigadier Calleja después de la batalla. O sea, Calleja como triunfador se enorgullece de escribirle al virrey Venegas, bueno, que ha triunfado, que ha recogido no sé cuánto armamento, que tiene las banderas del enemigo en sus manos, y él da una cifra que es 90 y tantos mil insurgentes, ¿no? Es muchísimo. Es muchísimo. Y luego a partir de los otros escritos que él fue dando a lo largo de su vida, después como virrey y después ya en España, queriendo justificar todas sus glorias, él fue aumentando el número de insurgentes. Y entonces tú lo ves como ese número que da Calleja se refleja en las fuentes, ¿no? Ya. Pero hay una persona que participó en la batalla y que escribió una crónica que se llama el insurgente Pedro García. Él era del mismo pueblo que Hidalgo, habían hecho amistades desde tiempo antes y había estado con las tropas insurgentes desde los primeros avances del ejército. Y entonces esta fuente no fue citada por la historiografía del siglo XIX porque permaneció inédito su escrito hasta los años 20 del siglo XX. Y entonces Pedro García, como participante del movimiento, dice, pues eran cerca de 70,000 insurgentes, ¿no? Hay un dato muy interesante que nos da José María Luis Mora. Mora dice, bueno, sí, pudieron llegar entre 70, 80,000 insurgentes, dice, pero hay que ver cuáles eran realmente efectivos en el campo de batalla, o sea, que tenían un arma, que tenían una buena posición, y dice Mora, no pasaban de 7,000. Y entonces sabemos que la tropa de Calleja tiene 6,000 hombres, eso lo dice Calleja en su detal, en su parte, y eso lo repiten todos los historiadores. Quizás Alamán es el único que dice que son entre 5,000 y 6,000, pero entonces más o menos son tropas en igualdad de condiciones. Pero lo que sí es importante señalar es que Calleja magnifica el número de insurgentes para realzar su triunfo y su victoria. Y entonces ya eso se vuelve sospechoso. Interesante para el investigador continuar revisando las fuentes para saber de qué victoria está hablando Calleja. Ahora, ¿no? Hablamos de batallas, pero ¿cómo se dio la batalla? O sea, ¿qué elementos había? ¿Qué tipo de gente participa en la batalla? Pues mira, ¿había una organización casi prusiana o de carácter francés? Porque la gente luego desconoce eso. No, bueno, ojalá hubiera habido una organización prusiana de carácter francés. Era la anarquía total, pero no solamente en el lado de los insurgentes. Mira, quisiera empezar por hablar de cómo está conformada la tropa realista. En realidad no había un ejército en la Nueva España. Habían llegado fuerzas que servían para defender las costas, los fuertes importantes de los ataques piratas, básicamente. Pero no había una tropa bien formada, profesional, con manejo de armas. Había algunos batallones, ¿no? Como los de los Dragones de la Reina, donde participaba Allende, y otros que se fueron uniendo a la insurgencia. Pero entonces Calleja tiene que pedir a los hacendados, a los propietarios, a los comerciantes, a los mineros, que manden hombres, y que manden hombres armados, y que manden hombres armados y con caballos. Y de alguna manera él tiene una pequeña base de tropa, pero también conforma su tropa con gente trabajadora del campo, con propietarios rurales, y es así como se conforma el ejército insurgente. Él mismo, después de la batalla de Puente de Calderón, está consciente de la anarquía que hay también en su mismo ejército, y entonces le pide al virrey Venegas que otorgue una condecoración a sus soldados por haber salido victoriosos, dice, porque con cualquier pretexto desertan, porque no puedo tener controlada esa tropa. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el armamento. Entonces, así como los insurgentes funden cañones y armas desde tiempo antes de 1810, usan campanas, las funden, crean ese armamento, y después usan también otro armamento que provenía de los astilleros reales de San Blas, que lleva el cura Mercado desde San Blas con mucha dificultad y los logran posicionar en los campos de batalla, pero son cañones que no tienen cureñas, que no están bien
bien dotados, que tienen muchísimos problemas, ¿no? Y lo mismo, el ejército realista tiene que fundir cañones y tiene que abastecerse de armas en ese momento, como de tiendas de campaña, de mochilas, de uniformes para los soldados, y es un trabajo que se hace sobre la marcha, digamos. Bueno, y este contingente va comandado por Allende y por Hidalgo. ¿Es cuando se pelean por el mando? Ya están medio enojados desde Aculco, quizás tiempo antes. Y sobre todo las fuentes dicen que hay desacuerdos sobre el lugar donde va a ser la batalla, que finalmente va a ser en Puente Calderón. Allende tiene otra propuesta. Allende tiene la propuesta, por ejemplo, de usar a la tropa disciplinada, a la tropa que sabe el manejo de las armas, que tiene orden y que él puede controlar, pero Hidalgo es de la idea de usar el gran contingente, ¿no? Es que Hidalgo estaba en el frenesí. En el frenesí, como se ha dicho. Y eso lo transmitía a la gente, ¿no, Carmen? Y la gente está con ese frenesí, con él, ¿no? Y entonces gana en una junta de generales, que hay unos días antes de la batalla, la opinión de que sea como Hidalgo dice, ¿no? En el puente de Calderón, y que sea usando el máximo posible de la tropa. Usan a los indios flecheros de Colotlán como avanzada y les va como en feria. Y finalmente hay otro punto, Calleja dice en su parte, bueno, pues los insurgentes tenían 95 cañones, ¿no? Entonces uno se impacta porque dice, yo pues solo tenía 10, dice Calleja, yo tenía 10. Entonces uno dice, llegan los insurgentes, se colocan en la parte más elevada del cerro, ¿sí? Junto al puente, tienen el dominio de la vista, el dominio del control del valle enfrente. Por otro lado, si atendemos a lo que dice Calleja, son 95 cañones contra 10, pues uno piensa, pues era para que los destrozaran a los realistas, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis detallado del armamento. De ese armamento hay un informe de un militar de Calleja que se agrega siempre a los partes, donde dice, pues cuántas de qué calibres eran las armas que tomaron a los insurgentes, ¿no? Y estudiando un poco los tratados de armamento del siglo XVIII con los que se construyeron esas armas, ¿no? Con las que están dando cuenta en esos primeros años del siglo XIX, pues sabemos que mientras más grande es el calibre, mayor es el tiro y la capacidad de esa bala, digamos, de hacer daño en el enemigo. Entonces, de esas 90 y tantas piezas, solo 16 son de grueso calibre, digamos, comparadas con esos 10 cañones de grueso calibre que tienen los realistas, ¿no? Y finalmente, bueno, Calleja también dice, y de todas esas armas, después de que acabamos la batalla, pues las tuvimos que enterrar porque eran inservibles para nosotros. Entonces, bueno, finalmente ha inflado el número de gente, por un lado, para luego sacar conclusiones, y ha inflado el número de cañones también para magnificar su pírrica victoria, como veremos. Claro. Muy bien, Carmen, vamos a una pequeña pausa, Miguel Ángel. Así es, son las 6 de la tarde con 15 minutos, estamos aquí en México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted, así que seguimos en espera de pues más llamadas, 5604-8229, 5604-7926, y tenemos también la línea sin costo, el 01800-670-1680. Un saludo para quienes nos siguen a través de la red de internet en www.radiociudadana.imer.com.mx. Seguimos. Amigos, amigas, además, mi amiga Carmen Vázquez Mantecón trajo un ejemplar de su libro, así es que el que haga un comentario pertinentísimo sobre el tema se va a llevar ese ejemplar, que lo entregaremos allá en las instalaciones del INERM en San Ángel, en Plaza del Carmen 27. Carmen, del lado realista, ¿estaban igual o peor preparados para esta batalla que los insurgentes? Porque vamos, triunfa como que espontáneamente la cosa, ¿no? Pues mira, como yo veo la cosa, en realidad, y eso nunca lo ha dicho pues ni la historiografía del siglo XIX, ni los que trabajan desde hace mucho tiempo la insurgencia, en realidad se enfrentaron americanos contra americanos. Así es.
Esa es una cosa primero muy interesante, ¿no? De señalar. Y por otro lado, pues, casi en igualdad de condiciones, digamos, un poco más organizada la parte esa de la tropa disciplinada, con más estrategia, más obedientes un poco a Calleja y como más conscientes de lo que era el servir a la corona y el obedecer a sus jefes inmediatos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, yo siento que conforme se fueron dando los acontecimientos, tú ves así la descripción que hace Mora o la descripción que hace Lucas Alamán, como Calleja en su parte dice, bueno, yo dividí en 3 partes el ejército realista, una columna que iba a ir hacia la izquierda, otra que iba a ir hacia la derecha, iban a empezar así los ataques, y una que iba al centro, comandada por mí, donde íbamos a reforzar esas 2 posiciones anteriores que he señalado, ¿no? Y otra cosa interesante es que todas las versiones se basan en el parte de Calleja. Entonces, todos ustedes, hasta México a través de los siglos, hasta los que son menos realistas que te puedas imaginar, y por una sencilla razón, porque no hay descripciones de la batalla del lado insurgente, porque todos los papeles insurgentes fueron requisados y quemados y destruidos. Y o solo sea que el único testimonio insurgente es el de Pedro García, pero Pedro García no le importa describir la batalla estratégicamente, sino hablar de otras cosas que también... Más por el lado del frenesí. Y más por el lado del sentimiento, y más por el lado de los valores que él está encontrando y de aspectos bien interesantes, ¿no? Que él describe que no lo dan los otros historiadores. Y entonces, según todos los historiadores, empiezan ganando los insurgentes. Y ya van, se supone que la batalla en términos generales duró 6 horas. Fue el día 17 de enero de 1811, era un jueves. Ya dijimos, ahí en las cercanías de Zapotlanejo, ubicados ahí en ese puente. Y de esas 6 horas, iban unas 4 de batalla y iban ganando los insurgentes. Por un error, pues cuerpo con cuerpo, ¿no? Cañonazo contra cañonazo, bala contra bala, ¿no? Y entonces hay un error en la parte izquierda de la tropa realista. Flón desobedece órdenes y lleva medio al desastre un poco esa parte de la batalla, y de repente hay un suceso que cambia absolutamente la situación para todos. Explota una granada que proviene del campo de los insurgentes en el principal carro de municiones, que proviene del campo de los realistas, que explota en el carro de las municiones de los insurgentes. Y como era invierno, era la seca, había crecido un pajón, una hierba muy alta, de más de vara y media, de tamaño, que estaba seca, y que en el momento de explotar el cajón de parque, empieza a difuminar un incendio tremendo por el campo insurgente, y además empiezan a explotar otros cajones de parque, y además el mismo Pedro García dice, y nosotros no tuvimos cuidado en 2 cosas. Primero, prendíamos nuestra artillería con estopines que todavía tenían un poco de mecha encendida que se tiraba al suelo y que ayudó a propagar el incendio. Dice, y no tuvimos cuidado en cegar esa hierba, que causó un estrago impresionante. Empezaron a haber muchos quemados, pero quemados de gravedad, y empezó a haber una desbandada de la tropa insurgente. Además por la aspiración, ¿no? Y además porque tenían el viento en favor de ellos, digamos, y eso propagaba las llamas. El incendio fue tremendo. Entonces, Pedro García, por ejemplo, en su relato, pues magnifica y le da una importancia. Ya no le importa la estrategia de la batalla, sino decir, los que estuvimos en medio de esas llamas, sabemos lo que significó esa desbandada. Entonces hay que ser un poco benevolente en el juicio que se tiene de esa desbandada del ejército. Y entonces, bueno, Calleja nunca menciona la granada, nunca menciona el incendio del campo. Entonces fue interesante ver cómo los historiadores, si lo tratan o no lo tratan, ¿no? Entonces la gran mayoría de los liberales y liberales moderados le da cabida al relato, sin saber que existía el relato de Pedro García, de que hubo un gran incendio en el campo. Alamán, por ejemplo, lo minimiza porque no quiere quitarle mérito a Calleja, ¿no? Entonces Alamán dice no, y como Calleja no lo menciona, dice Alamán no debió haber sido, ¿no? Oye, y es el único testimonio, dirías
proyecto del lado insurgente, el de Pedro García, ¿no hay más? No. Esa es otra cosa interesante. Buscando la documentación que existe en el Archivo General de la Nación, en operaciones de guerra, hay toda la colección que recopiló Hernández y Dávalos y que están los originales en el archivo, ¿no? Y hay 2 documentos que provienen del campo realista que dan cuenta no solo del incendio, sino además que fue desde el campo realista de donde surgió esa granada que se fue a estrellar en el carro de municiones importante de los insurgentes. Pues hay muchas preguntas, ¿no? Si fue premeditado, si fue ordenado por Calleja, ¿no? Según él, él había ordenado que no se disparara, según él, ¿no? Y entonces surge esta granada. Entonces, bueno, si pensamos desde un punto de vista de lo que se hace en la guerra, en una guerra que debe ser caótica y que ni su mismo comandante en jefe sabe lo que va a pasar, pues se vale, según las tácticas más cochinas que puedan existir, pues se vale dispersar al enemigo y se vale provocarle temor y se vale crear conflicto en sus primeras filas para que se genere desorden, ¿no? Entonces, bueno, es muy posible que esta granada, cuando vieron que iban perdiendo, pues haya sido así como la salvación y que, bueno, pues ayudado con este pajón que se incendia y ayudado con el incendio de las demás pequeñas cajas de parque. Además, cuenta Pedro García que de Guadalajara, cuando iba saliendo la tropa insurgente para colocarse ahí en Zapotlanejo, de Guadalajara salieron muchos carros de gente con familias que iban a apostarse a las lomas laterales para ver la batalla. Era muy común que eso sucediera con lentes de larga vista, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, cuando se da el incendio, se empieza a generar pánico terrible, y entonces la gente quiere regresar a Guadalajara y obstruyen el único camino que hay de Zapotlanejo a Guadalajara, que impide el paso de los heridos, de los quemados, y bueno, pues hay una desbandada y hay una dispersión. Entonces Calleja puede a las pocas horas ocupar el campo enemigo, tomar las banderas y declarar que ha sido victorioso de la batalla, y recrear entonces en su parte pues una batalla muy aséptica, ¿no? Nosotros leemos el parte de Calleja y es muy sencillo. Él llegó, organizó como una jugada de ajedrez, ¿no? Y del lado izquierdo y del lado derecho. O sea, él era la estrella. Y él es al centro, el que encabeza finalmente las tropas al centro y provoca ya la rendición de los insurgentes, ¿no? ¿Allende e Hidalgo están presentes? Sí, están presentes, y lo cuenta también Pedro García. Y sobre todo nos habla, y también Anastasio Cerecero, de cómo Allende va de un lado a otro del campo de batalla, de cómo está desesperado dando órdenes. Imagino, porque dicen a ciertas crónicas que se desesperaba muchísimo, ¿no? Bueno, por la falta de organización. Pues por un lado, y entonces, pero cómo ya están viendo todo perdido, ¿no? Hidalgo dicen que estaba así como encima de una loma también observando todo, y ya pues dándose cuenta que era imposible recuperar ya hacia el final de las horas de la batalla. ¿Había presencia de mujeres, ¿sabes? Según Pedro García, en estos coches con familias, habían salido también grupos de mujeres que iban cantando canciones patrióticas a los insurgentes, ¿no? Debe haber habido un contingente de cocineras muy grande, porque aliméntate una tropa de 70,000 personas, que multiplícalo por tortilleras, por cocineras, por café, por el frío. Exacto, bueno, ¿no? Y mucho, sí. Oye, ¿y cómo ayudaban o auxiliaban a los heridos? Porque pues durante 6 horas nada. No hubo manera, y sobre todo a los quemados. Por eso fue tan importante, tan sangrienta esta batalla. Y tan tremenda, porque finalmente Hidalgo y Allende, cuando ven todo perdido, pues salen rumbo al norte. Su tirada es ir a los Estados Unidos, y sabemos la historia, ¿no? En una junta de generales, en una hacienda siguiente, le quitan el mando a Hidalgo. Finalmente lo tiene Allende en sus manos, pero es demasiado tarde, porque a los pocos días van a ser traicionados, van a ser hechos prisioneros en Acatica de Baján, y son llevados a Chihuahua, donde son juzgados y finalmente fusilados como traidores al rey. Puente de Calderón significa ya el fin
de la primera etapa, de la primera etapa de la lucha a la independencia. Por eso así como es como una batalla parteaguas, ¿no? Sí, porque de Puente de Calderón van a aprender mucho los insurgentes que continúen, ¿no? Como Rayón, como Morelos también. Entonces ya nunca van a tener esos contingentes tan grandes de gente anárquica, por ejemplo. Ya van a tratar de tener gente organizada en el manejo de armas y en la disciplina de las batallas. O sea, es una gran lección finalmente para la segunda etapa de la guerra. Ok, vamos a una pausa. Gracias, Carmen. Sandra, bueno, ahora va a cambiar la voz, ¿verdad?, de Miguel Ángel Chávez a Sandra Vaz. Algo más femenino. Esto es México y sus historiadores. Estamos completamente en vivo. Conduce Pablo Serrano Álvarez. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Llámenos. Recuerde que tenemos libros para usted y nos puede hacer todas sus sugerencias, comentarios a través de estas vías de comunicación. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la torre de radiodifusoras, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana. Todas las versiones. Acabo de recibir el pedido y todo está bien. Muchas gracias. Solo que hoy no puedo ir al banco. ¿Cómo le hacemos con tu pago? Mándamelo por SPAY. No tienes que salir de tu negocio. Tienes razón. Además, con SPAY hoy mismo recibes la lana. Dame tus datos y de una vez te la mando. Desde el portal de tu banco, ingresa mi cuenta clave y el nombre de mi banco. Incluso, puedes poner el nombre de tu tienda en el concepto de pago para que sepa que fuiste tú. Con SPAY, envía y recibe pagos más rápidos y seguros. Consulta www.banjico.org.mx, sección Sistemas de Pago. Esta es la cartelera del Auditorio Nacional. Mónica Naranjo, Adagio Tour, 10 de noviembre, 20-30 horas. Transmisión en vivo, en alta definición, de la temporada de ópera 2010-2011. Vía satélite desde el Metropolitan Opera de New York. Donizetti, Don Pascal, 13 de noviembre, 12 horas. Mago de Oz, 15 y 16 de noviembre, 20-30 horas. David Bisbal y Luis Fonsi, 17 de noviembre, 20-30 horas. Filipa Giordano, acompañada de orquesta dirigida por el maestro Mario Santos. Y como artistas invitados, Armando Manzanero y Pandora, 18 de noviembre, 20-30 horas. Esta es la cartelera del Auditorio Nacional. ¿Quién es? Soy yo, mi general Francisco Villa, Felipe Ángeles. El mismo que fue mi estratega en las batallas de Torreón, San Pedro de las Colonias y Zacatecas. El mismo que luchó con usted contra Huerta y apoyó a Madero. Pues vaya usted a espantar a los vivos, porque yo también estoy bien muerto. Pues que no vive en el corazón de los mexicanos. ¿Vivimos, dijo el otro, o qué no? Bicentenario de la Independencia Nacional. Centenario de la Revolución Mexicana. Gobierno Federal. Radio Ciudadana, 660 AM. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 660 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy, en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con María del Carmen Vázquez Mantecón sobre la batalla de Puente de Calderón. Y antes de retomar esta conversación, le invitamos a leer, como cada semana, a partir de mañana, los expedientes digitales INERM, en la página electrónica www.inerm.gov.mx. Y en esta ocasión, tenemos para usted los textos Agustín de Iturbide en la Guerra de Independencia de Magdalena Mas y Francisco y Madero en Texas de Miguel Alesio Robles. Así que no dude en descargarlos, en leerlos en esta página electrónica. Bueno, amigos, y también estamos de plácemes en México sus historiadores porque ya se dieron a conocer los premios a la trayectoria histórica del INERM, y en esta ocasión, pues el premio Ernesto de la Torre Villar sobre Independencia se lo llevó una historiadora muy importante que se llama Guadalupe Jiménez Codinac, que en breve traeremos a México sus historiadores para que nos hable de la independencia. El premio Gastón García Cantú se lo llevó
Se me fue el nombre. Bueno, nos saltamos. El premio de la Revolución Mexicana Salvador Razuela se lo llevó el doctor Javier García de Godantán, que ustedes lo conocen muy bien porque habla todos los sábados en su programa Conversaciones sobre Historia. El premio Daniel Cosío Villegas fue que es dedicado a la historia contemporánea de México, se lo llevó el doctor Lorenzo Meyer, que es de todos conocido y que ha escrito muchísimos textos, ha hecho muchas investigaciones sobre el siglo XX mexicano. En cuanto a el premio de Memorias y Testimonios José C. Valadez, se lo llevó el doctor Vicente Quirarte, que ha escrito sobre distintos tópicos de la historia de la segunda mitad del siglo XIX, concretamente sobre viajeros, y ha recopilado una gran cantidad de informaciones, memorias y testimonios. Y el premio de los archivos, las fuentes, se lo llevó una asociación, ADAVI, que se dedica a el estudio, rescate de fuentes históricas que todos los historiadores manejamos. Bueno, el de la reforma liberal, de plano no me llegó el nombre, pero ahorita se los decimos. Y también les quiero decir que desde el día de ayer está el espectáculo maravilloso del festejo del centenario de la Revolución, que se llama Yo México, que es un espectáculo de luces, de sonido, que recupera la historia de México, que es muy interesante y que se está transmitiendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un espectáculo maravilloso que si pueden, acérquense. Hay ciertas precauciones en cuanto a la seguridad para llegar al Zócalo, pero sería muy bueno que lo vieran y que lo disfruten. Vale la pena que vayan a verlo allá al Zócalo a partir de las 21 horas de la noche, y que además se transmite y se está dando a conocer desde el día de ayer hasta el día 23 de este mes. Carmen, el puente de Calderón, entonces, es un parteaguas del proceso de la lucha por la independencia. Y hay varios personajes ahí metidos, ¿no? Allende, Miguel Hidalgo, Juan Aldama, el mismo Pedro García, Jiménez. ¿Quiénes más están ahí metidos en esta batalla? No, pues son muchísimos. Lo que pasa es que conocemos a los que la historiografía les dio lugar, ¿no? Entonces, pues son los nombres de estos que siempre hemos conocido como Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo. Pero hay otros jefes como Torres, por ejemplo, que tiene una participación muy importante comandando cierta parte de la tropa en ese momento. Claro. Bueno, ¿Iturbide qué tiene que ver? Pues mira, Iturbide, justamente con la batalla propia de Puente Calderón, él no estuvo presente, aunque él ya era famoso por combatir insurgentes, pero en 1811 él está destinado en Tierra Caliente, en Tasco, y entonces no participa directamente en la batalla. Pero hay un documento bien interesante que quizás, pues yo creo que ese documento me motivó a investigar y escribir el libro, porque me encuentro un documento de que en octubre de 1814 Iturbide ya está de regreso en el Bajío y ya es comandante de la tropa del centro, ¿sí? Fue cuando Fernando VII recupera el trono de España, abole la Constitución de Cádiz, y entonces se ordena en España y en todas las colonias que se festeje muy solemnemente el regreso de Fernando VII al trono español. Entonces Iturbide, como comandante en jefe de la tropa del Bajío, pues piensa cómo va a festejar con su tropa. Y entonces cuenta en una carta que pensó en representar alguna batalla de Wellington o en alguna otra europea de aquel momento, pero que se decidió por la representación de la batalla de Puente de Calderón. Por un lado, porque quiere lisonjear, como decía Lucas Alamán, al virrey, que ya es Calleja. O sea, un premio que tuvo Calleja por la victoria fue el cargo
título de virrey, ¿no? Y después va a ser condecorado con, pues, un título nobiliario, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación acerca de la personalidad de Calleja? Porque es de esos grandes villanos de nuestra historia que la historia oficial nos ha dejado. Claro, pues sí, es uno de los malos de la historia, ¿no? Para el punto de vista de los liberales. Por otro lado, pues, no tenemos una biografía, fíjate, todavía de parece Calleja. Ser que Juan Ortiz Escamilla. Juan Ortiz me dicen que está intentando hacerla, ojalá la termine. Es un investigador. Porque él tiene bastante experiencia ya con la documentación de la guerra. Porque bueno, sabemos más cosas de Iturbide, que como realista era un tremendísimo, ¿verdad? Claro. Y Calleja, bueno, pues es una personalidad pues muy ambigua, ¿no? Por un lado debe haber sido muy inteligente, un hombre capaz, un hombre que tiene capacidad de liderazgo, un hombre que tiene conocimiento de lo que es el manejo de la tropa. Así es. Y por otro lado también pues muy cruel, muy frío. Los realistas eran muy crueles, ¿no? También los insurgentes, los dos. O sea, no eran un arma de la caridad, precisamente como dice cierta historiografía oficial. Sí, no. Yo creo que la crueldad se dio en ambas partes, ¿no? Muy fuerte. ¿Qué tipo de gente está ahí? Ya dijimos que campesinos, indígenas, ¿qué más sectores sociales están involucrados ahí? Pues trabajadores y sobre todo trabajadores de las haciendas. Ya. Peones, medieros, arrendatarios, gente que trabaja, que tiene conocimiento de manejo de la ganadería, ¿no? Pero que trabaja a un nivel muy bajo, digamos, con las manadas, en los herraderos, ¿no? Muchos artesanos. Bueno, fracasan los insurgentes. ¿Qué sentimiento en esta masa que va ahí y que está presente en la batalla hay de fracaso, de una gran desilusión? Porque hay como una disgregación también de los líderes con respecto a la masa. Sí, y hay mucha disgregación también de tropas organizadas que habían formado parte de la tropa insurgente, ¿no? Se empiezan así como a aislarse, a huirse algunos. Muchos son huidos, muchos huyen. Hay una documentación interesante al respecto, ¿no? Hay un pues soldado raso, ¿no? Que le pregunta a su jefe, y esto se reproduce en una carta con todas las faltas de ortografía incluidas. ¿Qué hacemos ya cuando ven el incendio, cuando ven la debacle, ¿no? Y el jefe le contesta, idos a otro lugar donde Dios fuere mejor servido, o sea, váyanse. O sea, aquí se pierde la vida inútilmente, ¿no? Entonces, bueno, sí va a haber toda una recomposición muy interesante y sobre todo va a seguir un proceso donde van a caer prisioneros los líderes, donde van a ser juzgados, donde van a ser y además recordemos que les cortan la cabeza, ¿no? A los más importantes para colgarla en la lóndiga de granaditas como escarmiento. Entonces hay así como un momento de shock, de silencio, que va después a retomar el rumbo de Michoacán, digamos, con los Rayón, ¿no? Pero ese año de 11 y ese principio de 12, bueno, pues ahí... Claro. Bueno, ¿y hay un contingente que continúa con los líderes hasta Chihuahua? ¿Después de la batalla del Puente Calderón? Sí, bueno, sí hay un contingente... De la masa, una parte muy pequeña. Una nada, y generalmente van pues acompañantes de ellos, ¿no? Cuentan pues que iban mujeres incluso en ese trayecto. Y Pedro García por ahí también cuenta que cuando están acampando una noche pasa un cometa. Y entonces es una época que tiene mucho temor de los cometas y que los cometas se ven como presagiosos de funestidades horrorosas, ¿no? Y entonces, bueno, que las mujeres estaban muy temerosas por el paso de ese cometa. Y cuenta Pedro García como Juan Aldama, que además era un viudo que tenía mucho ascendiente entre las mujeres y entre la misma tropa, ¿no? Cómo iba y las trataba de convencer que eran supersticiones, que no iba a pasar absolutamente nada. Y al poco tiempo, bueno, pues caen prisioneros. Bueno. Pero no terminé de decir, bueno, Iturbide lleva a cabo la representación de la batalla. Y entonces
a partir del parte de Calleja, y a partir de organiza la tropa, una a la izquierda, otra a la derecha, y dice, y encontré cerca de Irapuato una lomita con un río que daba la ilusión de ser el lugar donde fueron los acontecimientos. Y entonces, nunca, dice, y la parte de la tropa insurgente que tuvo que hacer los realistas que tuvieron que hacer de insurgentes, dice, lo hicieron con repugnancia. Y entonces no nombra ni a Hidalgo, no hay un personaje que haga a los capitanes insurgentes, solo hay un personaje en la representación, Calleja, y adivina quién lo ejecuta. ¿Quién es Calleja en la representación? ¿Quién? Pues Iturbide. ¿No? Y entonces finalmente él liga, digamos, su participación en la guerra, su ambición, su propia ambición, para agradar al virrey con una batalla que sabía que al virrey, bueno, pues él sabía que no sé de qué manera había ganado, pero que al final se le había conseguido la victoria, ¿no? Entonces, Puente de Calderón no es tanto los hechos de armas como lo que Calleja quiso hacer de la batalla en sus distintos informes, y como lo que la historiografía retoma a partir de este informe de Calleja, ¿no? Claro. Bueno, cuando platiqué contigo por teléfono acerca de por qué el libro, tú me contaste una historia maravillosa de que si es el puente o no es el puente, de que si hay dos puentes. Bueno, que además es maravilloso el libro, amigos y amigas, porque se publican ahí varias fotografías sobre imágenes, eso. Sí. Cuéntanos esa historia que es muy interesante. Bueno, el lugar, ¿no? El lugar Puente de Calderón. Ahí cerca de Zapotlanejo, desde el siglo XVI, los comerciantes y un regidor del lugar habían hecho un puente sobre uno de los afluentes importantes del río Santiago, ¿sí? que tiene también el nombre de Arroyo de Calderón. Y entonces es un puente que había sido importante para el paso hacia tierra adentro, ¿no? Todas las fuentes del comercio, digamos, desde el siglo XVII hablan de ese paso, de ese puente, ¿no? Es un puente que ya para el siglo XVIII está destruido. Y entonces el Consulado de Comerciantes de Guadalajara toma la empresa de reconstruirlo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hay permisos del monarca español, hay ya las licencias de la Academia de San Carlos, que tenía que ver que alarifes expertos estuvieran a cargo de las grandes construcciones de infraestructura, carretera y de puentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo reconstruye el Consulado de Comerciantes. Y en la zona también hay 2 o 3 puentecitos chicos más por allí, ¿no? Que los lugareños de Zapotlanejo les han puesto nombres ahí medio raros, ¿no? La Puente Mocha y la Puente Chiquita, y para distinguirlos así como de este Puente de Calderón, ¿no? Pero resulta que cercano a ese lugar es un puente tradicional de piedra, de un solo arco, y tú ves inmediatamente yendo a la zona que pues pasa por encima el Camino Real, el antiguo Camino Real que unía, digamos, toda la zona de Guadalajara con Zacatecas y hacia arriba, ¿no? Y entonces por ahí no sé, a principios del siglo XIX se crea otro puente que ya se estaba planeando desde fines del siglo XVIII en Zapotlanejo. Y es un puente que se diseña con 3 arcos, es un puente muy, muy grande. Es un puente que estaba encima del Arroyo de las Amarillas, así se llamaba el arroyo en ese momento. Y sucedió que en 1932 Monumentos Coloniales fue a la zona, ¿no? Pensando en la batalla de Puente Calderón famosa, y decidió que la batalla había sido en ese puente de 3 arcos, ese puente que se conoce como el Puente de Zapotlanejo, ¿no? Y entonces ahí pusieron una placa. En este lugar fueron los tristes sucesos donde Hidalgo pierde, ¿no? La batalla. Y se quedó en la memoria y se quedó en la costumbre que ese había sido el lugar de la batalla. Pero entonces empezaron los problemas, porque Calleja, junto a su parte, hizo un mapa,
Un mapa donde dice aquí está el puente, aquí está el Camino Real, aquí estaban mis tropas, acá estaban las tropas insurgentes. Y resulta que ese mapa pues no se adapta a ese puente de los 3 arcos. Y entonces hubo por ahí algún norteamericano, un estadounidense, que dijo, lo que pasa es que el puente, alguien se equivocó en esa flecha que indica norte en el mapa de Calleja, y hay que voltearlo, hay que ponerlo de cabeza, y entonces sí coincide el puente. Y bueno, pues yo hasta que fui al lugar y volteé de cabeza el plano de Calleja y dije, sigue sin coincidir, porque aquí hay agua y porque aquí hay unas lomas que no son esas lomas. Entonces, caminando por el Camino Real, llego al puente de un arco y me doy cuenta que, sin tener que voltear el mapa, coincide perfectamente ese lugar que Calleja estaba señalando. Entonces, ¿cómo contradecir a la historia oficial? ¿Cómo contradecir a la conmemoración del Bicentenario? Porque nada menos que nuestro presidente Calderón fue al puente de 3 arcos, se retrató y lo convirtió en un lugar pues de la conmemoración. Le hicieron un lago artificial, se puede hacer camping, hay barquitas donde la gente se puede... Y entonces se retrató y demás. Entonces, ¿cómo decir que allí no fue? Que siempre no, que ahí no fue la batalla, ¿no? Y eso lo aclaras perfectamente. Y entonces lo aclaro en el libro a partir de consultar una documentación, sobre todo que está en el Archivo de Indias en Sevilla, donde ellos aclaran siempre, cuando se refieren a Puente de Calderón es el de un arco, y cuando se refieren al de 3 arcos se llama siempre Puente de Zapotlanejo. Me encontré incluso los planos del puente en el Archivo de Indias, ¿no? Y entonces el mismo Calleja y todos los realistas siempre dijeron que la batalla fue en Calderón, en el puente de Calderón, ¿sí? Entonces yo sugiero que ese puente, dado que empezó la guerra, el consulado ya no lo pudo terminar, el de 3 arcos, y que es un puente posiblemente construido después de 1811. Lo que me da mucho gusto es que hubo una historiadora jalisciense, Carmen Castañeda, que ya murió, pero que dejó un texto inédito, donde me dicen, en Guadalajara, que ella sostenía, yo no la conocía a ella ni su texto, pero donde me dicen que ella sostenía que el puente de 3 arcos no había sido el lugar de la batalla, y lo tienen medio secuestrado ahí, porque pues oficialmente en Guadalajara pues se han hartado de decir que la batalla fue en el puente de 3 arcos, entonces ¿cómo van a publicar un texto donde dice que no? Bueno, y el verdadero puente existe ahí. Claro, sigue, ya está totalmente reconstruido, y es precioso, pero hay una cosa más en apoyo de esta hipótesis. Otero, Mariano Otero, que era jalisciense, hacia 1840 y tantos va al lugar de la batalla y lleva el plano de Calleja y lo cuenta en sus obras completas, ¿no? Y dice cómo llegó en la mañana y cómo se sentó y cómo se puso a mirar y a imaginar dónde estaban una y otra tropa y cómo se empezaron a dar los sucesos y de dónde provino la granada y cómo, y entonces, y dice, y empieza a describir el terreno y de repente describe el puente. Y lo describe, dice, es un puente grosero, de estos comunes que hay en caminos reales, de un solo arco, ¿no? Y él es el que va, pues, mucho más cercano en tiempo a la batalla, ¿sí? Y donde, bueno, pues, hay sobre todo en el puente de 3 arcos, no hay evidencia de un solo balazo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues, ¿cómo es posible, no? Que aquí haya... Bueno, ya todo esto, Carmen, ¿cuántos muertos y cuántos heridos hubo? ¿Te acuerdas más o menos de la cifra? Pues mira, lo que pasa es que Calleja, por ejemplo, da solamente cuenta del número de muertos de su batallón, de sus batallones, ¿no? Entonces es una cifra muy menor, muy menor a la que en realidad debieron haber habido en ese momento. Los insurgentes nunca hicieron un conteo de su gran cantidad. Pedro García dice más o menos. Y cuenta un poco las condiciones en que quedaron los heridos, a dónde se los llevaron. No, es tan tremendo el impacto. Eso es tremendo, ¿no? Que termina haciendo una conclusión. Primero había dicho que pues la desorganización había sido un factor importante entre los insurgentes, ¿no? Pero como se queda recreando ese incendio y esa dispersión, termina diciendo Pedro García con respecto a Calderón, ¿no? Porque abarca muchas más cosas en sus relatos, pero aquí me interesa lo que dijo de Calderón. Él dice...
Y en realidad, cuando nos ponemos a pensar en si fueron desorganizados o no, dice hay que ver que se trató de un movimiento colosal para su época y que nosotros no fuimos vencidos por Calleja, dice Pedro García, fuimos vencidos por la desorganización, un poco por la ingenuidad. Y bueno, y también por la mala fortuna, ¿no? De ese incendio que no estaba en ningún lado previsto, ¿no? Claro. Y bueno, con esto que explicas de la diferencia del puente, eso, ¿cómo corregirlo? Pues mira, va de la mano de muchas leyendas y mitos que se generan siempre paralelos a la historia que tratamos nosotros de hacer, ¿no? Creo que nuestra obligación es, pues, acercarnos lo más posible a la veracidad. Así es. Ese es nuestro compromiso, digamos, ¿no? Mucho más. Y y tratar de divulgarlo y tratar de difundirlo, o sea, que no se quede en una historia académica para colegas, ¿no? O para especialistas, sino cada vez más escribir y hacer una divulgación de esa historia, pues para que vaya creando pasado, digamos, y memoria en mucha más gente, porque de hecho el mexicano nos gusta mucho la historia en todos los sectores, en todos los oficios, en todas las condiciones. Que no, pero sí. No, sí, siempre hablamos de historia. Y bueno, esto de las batallas, nos encanta hablar de ellas, ¿no? Exacto, ¿no? Y de muchos personajes, ¿no? Los buenos y los malos. La sangre, nos encanta. Si tienen amantes o no tienen amantes. Entonces, bueno, siempre, ahora que es un tema historiográfico, ahora ya es recurrente, ¿no? Y entonces, bueno, pero como hay muchos. Podríamos señalar casi cada episodio de la historia tiene su correlato leyenda y su correlato mito, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues, ahora ya quitaron sobre el puente la placa, pero la pusieron a la entrada de la carretera, enorme, tallada en piedra, ¿no? Reforzando, para que uno baje ya por el caminito y enfrente ese paisaje ahora totalmente artificial, con los barquitos y con, ya no pasa agua debajo de ese puente ni del otro, porque hicieron una presa para abastecer de agua a Guadalajara en el siglo XX, que desvió el agua de estos ríos, ahora, pero debajo del puente de un arco, donde yo sostengo que fue la batalla, hay piedras grandísimas de río y evidencia del cauce que llegó a pasar y de la importancia que tuvo ese cauce a principios del siglo XIX. Y entonces, bueno, yo me he dado cuenta en Guadalajara que me han invitado, o que me hablan por teléfono, ¿no? Recientemente tuve oportunidad de platicar con el cronista de Zapotlanejo, que me decía, pues me parece muy interesante lo que usted dice, porque yo he encontrado en Zapotlanejo información que refuerza lo que usted está diciendo. Pero, pues él no se atrevía a decirlo porque, pues militares de Jalisco y de Guadalajara y la misma Casa de la Cultura, pues sostienen que fue en el puente de Tres Arcos, ¿no? Me dijiste que un historiador militar te acompañó. Sí, y él además, muy amigo mío, el general Clever Chávez, que forma parte del Seminario de Cultura Mexicana y que ha escrito sobre muchas batallas importantes también. Él se dedica ahora a hacer historia militar, pero él ha sido los que en programas de tele y acompañó al presidente, o sea, que sostiene que la batalla fue en el puente de Tres Arcos, ¿no? Y entonces yo, por más que pues, yo iba también con otro historiador amigo común, ¿no? Y le decíamos, no, pues ve, es evidente, y aquí está tal, y venía de regreso en la carretera, porque además él manejó bien enojado. Porque le destruyeron la interpretación. Porque sí, pero no se atrevía ya a decir nada. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Puente de Calderón es el fracaso de la insurgencia. Monte de las Cruces es como el gran... Pues el gran, no diría yo gran, ¿no? Pues en realidad yo no he estudiado la batalla de Monte de las Cruces, ¿no? Pero entonces, así como se supone general, lo que nos dicen que en términos generales pues fue victoria insurgente, ¿no? Que fue la única, claro. Que fue la única de Hidalgo, porque luego la otra gran derrota es Aculco y la tercera es Puente Calderón, ¿no? Puente Calderón, bueno, y además... Pero hay historiadores que desde hace mucho tiempo trabajan en insurgencia, que dicen que no hubo tal victoria en Monte de las Cruces, pero bueno, y se siguen peleando, ¿no? Pero habría que hacer un estudio más detallado. ¿Y le achacan la culpabilidad del fracaso de Puente Calderón a Miguel Hidalgo? ¿Su frenesí?
Pues mira, no solo a Hidalgo, ¿no? Bueno, por un lado a su pésima decisión militar. Él fue el que tomó las decisiones. Sí. Por otro lado a las malas condiciones del armamento. Fray Servando decía, de nada sirve, aunque él estaba en Inglaterra en ese momento, pero habla de la batalla en su historia, y dice, de nada sirve tener mucho armamento si no está bien servido. Dice, en el campo de batalla, si no hay cureñas, ¿cómo subes esos cañones, no? Si no tienes gente experta que los pueda manejar, si no tienes cañones de un calibre grande que permitan que los tiros lleguen efectivamente a tantos 200 o 300 metros de distancia, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las cosas. El pasto que ayudó al incendio, las causas fortuitas. Habría mucho frío. Seguramente había mucho frío, ¿no? Porque era pleno enero. Y como descampadón. Y es una parte donde hay mucho huizache, digamos, que no es una zona de una gran vegetación con pinos o con otro tipo de árboles, ¿no? Más bien es una vegetación chaparra, seca. Ajá. Bueno, y en cuanto a las fuentes, Carmen, ya casi vamos a terminar. Bueno, tú te investigaste todo lo que se ha dicho del puente Calderón. Bueno, espero. Pero aunque nos decía O'Gorman, ¿no? Sí, claro, nos decía O'Gorman, tampoco hay que ver todo, ¿no? O sea, digo, ver lo más posible y hacerte una idea, ¿no? Y revisar algunas cosas con mucho cuidado para buscar así exactamente pruebas que te interesan probar, ¿no? Claro. Y bueno, pues tratar de ver lo más importante, lo más representativo para poder escribir y reinterpretar mi versión, porque es una más, o sea, es mi versión sobre la batalla, ¿no? Muy bien. Bueno, amigos, este libro tan interesante que además está bien escrito, bien editado, vienen fotografías, es un libro chico de fácil lectura. Lo publicó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional, donde es investigadora mi amiga Carmen Vázquez. Cómprenlo, si no se lo ganaron hoy, cómprenlo, además es a un precio muy accesible seguramente. Y quiero mencionar pues las llamadas de Teresita Hernández López, que te felicita por el tema y por el libro. Gracias a ella por llamar. Eric Gutiérrez, que nos preguntó lo de Iturbide, que ya lo explicaste muy bien. Don Rolando Díaz, que pues esta cosa de la organización militar entre Hidalgo y Allende, nos hace un comentario. Y don Fernando Román, que también ahonda sobre la organización militar, etcétera, de la batalla de Calderón. Y amigos, gracias, Carmen, por venir a México. Gracias de nuevo por la invitación. Y seguramente te vamos a volver a invitar para que nos vengas a hablar de otro tema tuyo, que es lo de la vida de José María Tornel, que es muy interesante. Muchas gracias. Y se me había olvidado que el premio de la Reforma Liberal, Gastón García Cantú, pues le fue otorgado nada más ni nada menos a doña Clementina Díaz y de Abondo, que ha escrito sobre la reforma liberal y ha escrito con muchas cosas de literatura. Es una investigadora que ha abierto brecha en los estudios sobre este periodo. Bueno, ella se llevó el premio Gastón García Cantú de Reforma Liberal. Y sin más, pues me despido. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Pablo. Y el ganador del libro es Eric Gutiérrez, así que ya le dijeron cómo recogerlo vía telefónica. Una producción de Radio Ciudadana 660 AM, que ha sido este programa, y en el enlace y coordinación INERM se encuentra Salvador Castro, en operación técnica Manuel Compatitla. Soy Sandra Vázquez, buenas tardes. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. XEDTL, Radio Ciudadana, transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana. Toda